y una comparabilidad entre las diferentes partes del convenio, todos los países deben de elaborarlo de acuerdo a las guías del IPCC del 2006 y sus revisiones. Y además, dentro del marco de la Unión Europea, existe otra normativa, como el Reglamento 2018/1999 sobre la gobernanza de la Unión en la energía y la acción por el clima y el Reglamento 2018/841, también conocido como el Reglamento LULUCF. Bueno, explicar el inventario en 10 minutos, aunque sea simplemente un sector, es muy complicado. Simplemente ya explicar LULUCF a lo mejor tendría que estar aquí unas 3 horas. Mi objetivo aquí es haceros un poco de un marco para cuando en algún punto queráis estudiar o saber cómo se mide exactamente, sepáis a dónde dirigiros, ¿no? Entonces, dentro de la ganadería extensiva, ya las emisiones asociadas a esta actividad podremos encontrarlo en dos sectores. O sea, bueno, los sectores serían energía, procesos industriales y usos de los productos, conocido por las siglas de IPU, agricultura, LULUCF y residuos. Entonces, que la ganadería extensiva se encontraría tanto dentro de la agricultura como en LULUCF. El sector de la agricultura se divide en las siguientes subcategorías: la fermentación entérica del ganado, las emisiones de metano en la gestión de estiércoles, las emisiones de N2O y bueno, luego para la ganadería extensiva solo tendrían importancia estas tres primeras y también los cultivos agrícolas, que los cultivos agrícolas en esta subcategoría también se tienen en cuenta todas las aportaciones al suelo que se hagan de nitrógeno mayores. Entonces, aquí se contabilizaría las emisiones que se realiza por pastoreo, ¿no? Bueno, voy a explicaroslo un poco. Espera un momento. Creo. Sí. Bueno, el inventario para. Espera un segundo. He perdido una mierda. Bueno, el inventario para la ganadería se basa en unos documentos técnicos que son elaborados por la Dirección General de... son elaborados y actualizados por la Dirección General de Producción Ganadera. Estas especies se clasifican según unas categorías homogéneas en términos de emisiones. Se tienen tanto en cuenta el sistema productivo, los tipos de gestión, así como las razas. Y entonces se organizan en unas categorías homogéneas. Podéis consultarlas, están en la página web del Ministerio. Actualmente están las bases zootécnicas para el cálculo del equino, del vacuno, del ovino, tanto las aves de puesta como las aves de carne. Entonces, para calcular las emisiones utilizamos... dentro de estas bases zootécnicas se encuentran las variables usadas, una descripción del metabolismo y una gestión de la explotación. Y para calcular las emisiones en cuanto a la fermentación entérica utilizaríamos el número de cabezas y la clasificación en categorías productivas, que utilizamos dependiendo de qué tipo de animal. Utilizamos censos que están obligados por la Unión Europea, o en cambio para las aves de carne tenemos que recurrir a censos en los canales de sacrificio. El nitrógeno total excretado, sólidos volátiles, la energía bruta ingerida y los factores de emisión entérica y otros parámetros zootécnicos. La cantidad de metano producido depende de la constitución del aparato digestivo y de la dieta alimentaria. Las especies rumiantes del vacuno y ovino principalmente son las que mayores tasas de emisiones tienen, en contraposición con el cerdo blanco, que sería una posición intermedia, y las aves. En cuanto al cerdo blanco, aquí voy a dar una baza a su favor. En cuanto a la fermentación entérica, no se trata, hay que tener todo en contexto. Luego tendríamos que ver cómo es la gestión de los estiércoles, ¿no? Pero el cerdo blanco, por ejemplo, a lo largo de los últimos años ha tenido un régimen de explotación intensivo en el que se ha tecnificado mucho. Y esa dieta se ha ajustado al máximo para tener un menor ratio de ingesta y de producción, lo que ha dado lugar a unas menores emisiones. Pero repito, esto es solo en el caso de la fermentación entérica.
Y bueno, y en el caso del vacuno, pues podríamos diferenciar entre vacuno de leche y vacuno no lechero. Vamos, el vacuno de carne sería. Entonces, no se trata, o sea, no consideréis el vacuno de carne como ganadería extensiva. Es bastante más complejo. Entonces, yo recomiendo que si os interesa verdaderamente el tema, hay que leerse las bases técnicas para saber cómo estas categorías se han estimado y calculado. Y bueno, como último, como una curiosidad que nos hicieron poner hace un par de años, este es el caso de la bovina láctea y ovina, que el factor de emisión por animal ha aumentado por la gestión productiva, pero como el aumento del rendimiento lácteo per cápita también ha aumentado, ha disminuido la tasa de emisión por litro de leche. Pero claro, esto es todo un poco en contexto. Esto me lo voy a saltar. Y esto también. Bueno, y paso al sector LULUCF. Que el sector LULUCF proviene de las siglas en inglés Land Use Change in Forestry, son usos del suelo, cambios de uso del suelo y la silvicultura. El sector LULUCF se divide en 6 categorías: tierras forestales, cultivos, pastos, humedales, asentamientos y otras tierras, que se referiría a las tierras estériles, tales como roquedos o playas. Y en cada una de estas categorías se estima el carbon stock change de cada uno de los sumideros de carbono que se consideran. Son la biomasa viva, el líter o jarasca, la madera muerta y el carbono orgánico del suelo. Bueno, y a su vez, dentro de esta categoría también se reportan las emisiones y absorciones de los productos madereros, que se consideran un sumidero aparte, emisiones debidas a incendios y quemas controladas y las emisiones indirectas y directas de N2O. Bueno, el reglamento que os he comentado antes, 2018-841, es el que establece a partir de 2021 las obligaciones contables y de información del sector LULUCF. Hasta ahora, para España y a objeto de contabilizar, solo se tenían en cuenta las categorías de bosques y de cultivos. A partir de ahora, y desde Europa están empujando que todo el sector LULUCF tiene que contribuir a la mitigación del cambio del efecto invernadero, para este primer periodo de compromiso 2021-2025 pasará a ser obligatorio reportar y también a efectos de contabilizar la madera muerta en tierras forestales, que hasta ahora no era obligatorio, y la categoría de pastos gestionados. Y para el segundo periodo de compromiso, 2026-2030, pasará también los humedales gestionados. Esto quiere decir que nos queda una larga década de trabajo y en el que tenemos que intentar reportarlo lo mejor que podamos. Y actualmente, actualmente el reglamento está en fase de revisión y es probable que nos aumenten todavía más las exigencias de reporte. Bueno, como ejemplo de una categoría del sector LULUCF he querido poner los pastos gestionados. En el inventario de España tenemos la definición de pasto, que serían tierras de pastoreo y pastizales dominados por vegetación herbácea o arbustiva, así como vegetación leñosa con una fracción de cavidad cubierta arbórea mayor o igual al 10%, que no se consideren cultivos y que esté por debajo de los valores de umbrales de la categoría de bosque. Sería una fracción de cavidad del 20%. Y a efectos hasta este año, los dividíamos entre pastizales con vegetación herbácea y pastizales con vegetación arbustiva y arbórea. Dentro de cada categoría existen otras 2 subcategorías. Serían las tierras que permanecen como tal, son los pastos que se quedan igual y no sufren un cambio de uso, y las tierras convertidas en pastos. Por ejemplo, un cultivo abandonado o una deforestación que se convierte en pasto. Transcurridos 20 años de esta conversión, se considera que pasa a la siguiente categoría de pastos que permanecen como tal. Para el cálculo, en las tierras convertidas en pastizales, utilizamos la metodología de cambio de stock
conocemos el stock de carbono del uso final, conocemos el stock de carbono del uso inicial, calculamos la diferencia y lo dividimos por un periodo entre 1 o 20 años, dependiendo tanto del stock como de la categoría. Y para calcular estos valores de stock, bueno, pues en la categoría de pastos consideramos la biomasa viva y la madera muerta según unos valores por defecto de las guías IPPC. La hojarasca la sacamos del inventario de Portugal y los valores del carbono orgánico en el suelo son los valores obtenidos a nivel nacional o provincial, dependiendo del caso, obtenidos a partir de un estudio de la Universidad de Barcelona. Los pastizales convertidos en otras tierras se estiman en la otra categoría. Y luego, en los pastos gestionados, hasta ahora solo estamos reportando las emisiones de gases de no CO2 debidos a tanto a incendios como a quemas controladas. Los restos de los sumideros, de biomasa viva, carbono orgánico del suelo, madera muerta y detritus, como no hay cambios de gestión, y los consideramos como que se mantienen estables durante el tiempo. Básicamente porque no tenemos información, hasta hace poco. Y bueno, voy a ir un poco más rápido. Como mejoras, los pastizales que permanecen como tales, hemos estado desarrollando un proyecto cartográfico para ser capaces de sacar y diferenciar los pastizales arbolados, pastizales arbustivos, pastizales herbáceos y pastizales quemados. Y vamos a intentar tratar de incorporarlo para el próximo año. Y además también hemos encargado un trabajo a la Sociedad Española de Pastos. Este trabajo lo hicimos en 2020 para desarrollar una metodología para calcular unos factores. Es que falta una diapositiva, pero bueno. Faltan para calcular unos factores de gestión dependiendo del tipo de pasto. Hemos partido de una clasificación de pasto. A partir de esa, en función de las emisiones del tipo de gestión, hemos creado unas categorías y las vamos a aplicar a la cartografía. Y nada, muchas gracias por... Vale, gracias. Venga, buenos días a todos y gracias por invitarme a estar aquí con vosotros. Para mí es una satisfacción especial porque viví aquí muy cerca y además he estado muchos años en esta casa formándome como veterinario. Bien, la idea de esta presentación, en primer lugar, tiene como dos partes. Una parte, no sé si se ve aquí, bien, poner en valor la capacidad que tiene el rumiante para utilizar recursos forrajeros en ganadería extensiva, para que no nos acomplejemos de la fermentación entérica, que yo creo que es importante. Y en segundo lugar, bueno, hablar un poco de esa fermentación entérica, de dónde viene y algunos problemas que tenemos para cuantificarla. Entonces, bueno, primero para no acomplejarnos, hablaré de lo que en inglés llamaría the rumen factory, lo que es la actividad ruminal, y después pues entraremos un poco en algunos detalles, pero muy de pasada para verlo. Bueno, sabemos que los rumiantes son animales herbívoros, que pueden satisfacer sus necesidades fisiológicas en gran medida mediante el consumo de recursos forrajeros, y eso es gracias a la actividad que se produce en el rumen, que es una actividad fermentativa microbiana. Yo soy nutrólogo, trabajo en nutrición de rumiantes y, por tanto, bueno, pues esta es la parte que creo que puede ser más interesante poner en valor. Los rumiantes aparecieron hace millones de años, no es una cosa nueva, cuando las condiciones climatológicas pues permitían que hubiese una población importante alimentándose de recursos forrajeros, ¿no? Hace entre 10-15 millones de años, y fue muchísimo más tarde, alrededor de 10.000 años atrás, cuando empezamos a domesticar cabras, más tarde ovejas y vacas,
y muy recientemente en esta escala temporal que podáis ver aquí es cuando hemos empezado a cambiar las condiciones de intensificación en cuanto a la reproducción, la genética y también la alimentación. Por tanto, el tiempo que los rumiantes han estado en la Tierra alimentándose en sistemas extensivos es un tiempo mucho mayor que el que están en otros sistemas que ahora son de otra manera. Por tanto, vamos a tener primero eso en mente. Durante todo ese tiempo, tanto el animal como el ecosistema microbiano del rumen, lo que es la capacidad digestiva del animal, pues se ha adaptado para hacer frente a una variedad de alimentos, de ecosistemas, de cambio de tiempo, con un sistema de crianza natural propio de los sistemas extensivos, en los que el animal está en contacto con las madres, aprende muchas cosas, pero también recibe una carga microbiana que es importante y que se la estamos negando en los sistemas que llamamos más industrializados o más intensivos, en los que parte de toda esta evolución la estamos digamos, eliminando. ¿Pero por qué es importante el rumen aquí en relación al metano? Bueno, pues porque los rumiantes pueden hacer uso de esta capacidad digestiva porque establecen una simbiosis con un complejo ecosistema microbiano formado por muchos grupos de microbios que, a efectos muy sencillos, lo que hacen es transformar parte de los componentes de la planta en componentes que el animal puede utilizar y que no podría utilizar de otra manera. Y así se alimenta desde el punto de vista, o se nutre desde el punto de vista energético proteico de componentes microbianos. Si pudiésemos abrir una ventanita aquí en el flanco izquierdo del animal y tuviésemos un microscopio, podríamos ver algo así, en el que lo que podéis ver es pues, un ecosistema dinámico, muy diverso, de microorganismos que están pues colonizando y degradando material vegetal para producir nutrientes para el animal. A mí me gusta mucho utilizar este vídeo con productores, porque yo les digo que ellos no alimentan vacas, cabras, ovejas, ellos alimentan microorganismos, alimentan a estos bichos de aquí. Estos son los que alimentan después al animal, y este componente a veces se nos olvida. Es verdad que el metano, lo veremos más adelante, lo producen parte de estos microorganismos, después lo produce el animal, pero es parte de un proceso biológico que la evolución ha puesto aquí para hacer uso de unos recursos alimenticios que de otra manera no podrían utilizarse y que eso, pues de nuevo, insisto, no nos debe acomplejar. Este ecosistema es muy diverso, como decía, aquí lo que estamos viendo es una porción muy pequeña de la diversidad microbiana que existe en el rumen, simplemente por problemas de aumentos. Estamos viendo solo protozoos, que son las células más grandes, pero no vemos ni bacterias ni arqueas, que son las que realmente son más diversas. Bueno, todos sabéis que ya se ha lanzado, ¿no?, que se puede producir carne en el laboratorio a partir de células de cultivos celulares, ¿no?, y que pues esta carne es muy limpia, bueno, pues evita muchos problemas y es muy eficiente. Pero es que esta maquinaria tan eficiente ya la tenemos desde hace millones de años, que es el rumiante, ¿de acuerdo? O sea que no hace falta inventarla, hace falta utilizarla de manera adecuada, pero no tenemos por qué reinventarla, porque es que la evolución durante millones de años ha producido una maquinaria muy eficiente en convertir material vegetal en productos de alta calidad proteica, tanto la carne como la leche. Vamos a entrar en el rumen, en el metano. Esta maquinaria es muy eficiente para determinados procesos, pero también tiene ciertas ineficiencias. Esa ineficiencia, entre ellas está la producción de metano, que se produce como consecuencia de la fermentación de carbohidratos en un ecosistema anaerobio y que representa una pérdida de energía para el animal, por tanto conviene minimizarla a la medida de lo posible, pero como sabéis pues también genera o contribuye a las emisiones de gases de efecto invernadero. Existen otras ineficiencias relacionadas con el metabolismo nitrogenado que no vamos a entrar ahora. Utilizando este gráfico, que es un ejemplo nada más de la producción de leche en vacuno y en búfalo, esto es una publicación de FAO, para que veáis un poco de dónde vienen las distintas emisiones, podéis ver que en todos los sistemas del mundo, esto es una visión muy global, de producción de emisiones de gases de efecto invernadero, el 60 al 70% de las emisiones provienen de la fermentación entérica. ¿De acuerdo? Hay otras fuentes de CO2 y de óxido nitroso, bueno, también de metano por parte de la gestión del estiércol, pero lo que sí es importante es que si nos trasladamos a los sistemas extensivos, esta porción va a ser mucho mayor. ¿Por qué? Pues porque hay otras fuentes de emisiones que no estamos manejando. ¿Nos tenemos que acomplejar por eso? No. Es otro sistema y, por tanto, de manera proporcional la producción de metano va a ser más importante. Por eso es uno de los componentes principales en el cálculo de la huella de carbono y nos interesa cuantificarla de manera adecuada, porque es la
la porción mayoritaria dentro de esas emisiones, que de nuevo no nos tiene que acomplejar, pero si queremos reportarla de manera adecuada, entre ellos los inventarios, debemos conocerla y cuantificarla de manera adecuada. Este es un marco, bueno, una forma también de expresar las emisiones, no solo en relación a la ingesta de materia fresca, sino en relación a la producción de leche, lo que se llama el emission intensity, que es lo equivalente de carbono en relación a la leche corregida por proteína y por energía. Y como podéis ver, pues en comparación a los sistemas más intensivos y mucho más tecnificados, los sistemas a base de pasto, ya sean en algunos sistemas más atlánticos o de otro tipo, son los que ofrecen una variación más importante. Existe una variación tremenda en la cantidad de emisión que se produce por kilogramo de leche, dependiendo del sistema pastoril del que estemos hablando. ¿Por qué? Porque son sistemas muy complejos y muy diversos. De nuevo, la fuente principal, como comentaba antes, en todos estos sistemas pastoriles es la producción de metano. En comparación con los sistemas más industrializados, los que existen otra fuente, y la de metano ya no es relevante, pero no es tan mayoritaria. Por tanto, más razón para poder cuantificarla de manera adecuada. No voy a tener tiempo en entrar en cuáles serían las estrategias para poder reducir esas emisiones. Fundamentalmente están asociadas con la calidad del alimento, en este caso del pasto o de la suplementación, y con el manejo, la estructura del rebaño. Existen diversidad de estrategias que nos pueden ayudar a reducir esta huella en los sistemas pastoriles, y existen muchos ejemplos porque existen mucha variedad entre ellos. Sí quería entrar en lo que es la cuantificación, sin entrar tampoco en mucho detalle en relación a la presentación de Ramiro. Solo podemos mejorar o gestionar lo que medimos. Yo creo que este mensaje es importante. Si no medimos las cosas, no podemos manejarlas y no podemos gestionarlas. Entonces, en cuanto al metano, que es, digamos, el componente principal de la huella, existen otros muy importantes, y no voy a entrar en la captura de carbono porque no es mi área de trabajo. En los sistemas intensivos es relativamente fácil, porque sabemos cuánto come el animal, sabemos que la calidad de ese alimento, ya sea un heno, un ensilado o un concentrado, no varía sustancialmente a lo largo de la etapa productiva del animal. Por tanto, podemos asignar valores que sean relativamente fáciles de trasladar a los sistemas de inventario. ¿Qué ocurre en los sistemas de producción extensiva? Pues en primer lugar que tenemos que saber cuánto come el animal, y eso no es fácil. Eso en primer lugar, porque tenemos que reportar qué producción de metano existe en relación a la cantidad que come, porque la producción de metano está referenciada al sustrato que fermentan los microorganismos. Debemos saberlo, y saber con exactitud cuánto come un animal en pastoreo, y en algunos sistemas de pastoreo más todavía, es difícil. En segundo lugar, la tecnología nos está ayudando, pero técnicamente es más difícil medir metano en estos animales que en estos, porque el animal no puede estar encerrado en un sitio, está pastoreando. Por tanto, existen dificultades técnicas que se están solventando, pero que todavía están ahí. Y después, otro componente que hay que tener en cuenta es el comportamiento del animal. Algunos conocéis este sistema de Ecovariance para medir emisiones en sistemas abiertos, que puede tener en cuenta también lo que es el comportamiento de dónde está el animal localizado a lo largo del día. Por tanto, existen dificultades que son específicas de la producción en sistemas extensivos. Y eso es lo que explica, por ejemplo, esta gráfica. Me queda un minuto. Estos son la proporción de trabajos científicos que se han publicado en los últimos 20 años en relación a emisiones de metano en función de la medida o el sistema que se ha utilizado. Como podéis ver, existe una parte importante que son no experimentales, es decir, estimas mediante modelos, otra que proviene de sistemas in vitro y otra de sistemas intensivos. El 7% de ganadería de pastoreo, siendo la ganadería de pastoreo una parte muy importante de la cabaña ganadera mundial. ¿Por qué? Porque es más difícil y es más caro. Por tanto, ahí creo que hay que poner un énfasis importante. ¿Por qué es importante? Bueno, porque está relacionado también con la eficiencia del propio sistema, y aquí no voy a entrar, pero sí me gustaría hacer una reflexión en relación a los inventarios, que ya lo ha introducido un poco Ramiro. Cada año tenemos que reportar cuáles son las emisiones de nuestros sectores en general, de la ganadería también. Yo he estado implicado como coordinador científico de los documentos zootécnicos de ovino y caprino, que ahora se están revisando, conozco los de vacuno, y sí os puedo decir que desde el punto de vista de la exactitud de las estimas de producción de metano en los sistemas extensivos, estamos a un nivel muy bajo, porque no los conocemos. Augusto está aquí enfrente y conoce cuál es la dificultad de saber cuál es el tipo de pasto, cuál es el tipo de forraje como un animal en sistemas extensivos. Y nos hemos apoyado en algunos datos de la Sociedad Española de Pastos, pero estamos en pañales.
En España estamos en pañales, porque aparte tenemos una dificultad añadida, es que tenemos muchos ecosistemas muy distintos, de norte a sur y de este a oeste. No somos un país homogéneo como puede ser Holanda. ¿De acuerdo? Por tanto, ahí tenemos un trabajo muy importante que hacer. Las estimaciones que tenemos hechas en los documentos zootécnicos, que son de las que se nutren los inventarios, están en un nivel de desarrollo muy, muy bajo, porque no medimos en nuestros propios sistemas de producción y debemos enfatizar, debemos de desarrollar más eso en el futuro. Por tanto, para concluir y abrir después, si tenemos tiempo, el debate, bueno, debemos saber por qué los rumiantes están aquí en sistemas extensivos, qué evolución han tenido para estar ahí y qué relación tiene con la producción de metano para que no nos acompleje, para saber de dónde viene y que no nos pongan el San Benito de es que produce mucho metano. Efectivamente, produce mucho metano, pero es que ese es el ciclo biológico, ¿de acuerdo? Y además, también es importante que no nos empeñemos en trabajar hacia la neutralidad en emisiones, lo del Net Zero Emissions o el carbono neutral. Hay sistemas que no pueden ser en la vida carbono neutral. Podemos trabajar a ser lo menos emisores posible, pero carbono neutral es muy difícil. Y después, en el caso de los sistemas mediterráneos, es importante que tengamos en cuenta que son muy diversos y que tenemos muy pocos datos y que o somos nosotros los que los producimos o no lo vamos a tener y por tanto va a ser difícil que podamos mejorar. Y con esto, nada más. Gracias. Gracias. Pensaba que no funcionaba. Muchas gracias. A continuación va a intervenir Gerardo Moreno, que viene de la Universidad de Extremadura y que es una persona que ha investigado mucho en ganadería extensiva y en concreto en el secuestro de carbono, para que pasemos ya desde una perspectiva de cuánto emitimos a cuánto realmente la ganadería extensiva es capaz de mitigar o de secuestrar carbono. Gracias, Mireia. Bueno, sí, agradecer a la organización, a mi invitado. Trataré de trasladar en unos pocos minutos un poco la idea del secuestro de carbono, ¿no? De lo que hablamos mucho y en lo que la ganadería extensiva pues muchas veces pone la esperanza, ¿no? Y quiere avalarse en la medida en que dice somos capaces de compensar lo que emitimos porque secuestramos carbono, ¿no? Vamos a ver cuánto de eso hay de real o no. Voy a intentar dar mensajes sencillos, ahí soy capaz de hacerlo. Primero debemos entender que gran parte del carbono que fijan los ecosistemas, o sea que a través de la fotosíntesis, el puntero me da miedo aquí, esto lo verde sería lo que hacen fotosíntesis las plantas que tengamos en el ecosistema, la mayor parte lo consume el ecosistema, lo respiran las propias plantas y la multitud de organismos, incluidos los microorganismos del suelo que viven allí. La mayor parte se va a la atmósfera, es decir, es un ciclo bastante cerrado y solo una pequeña parte, si miráramos las unidades de aquí a aquí, estos son de centenares de miles de veces inferior, solo una pequeña parte se secuestra, se queda en el sistema, ¿vale? Esto medido con estaciones de dicovarianza que nos ha mostrado David, en el caso concreto una de esas en el norte de Cáceres, cuando está en negativo significa aquellos años que el ecosistema se ha quedado con parte del carbono. Tenemos años que ocurre lo contrario, que estamos emitiendo carbono, ¿vale? Entonces estamos ahí muy cerca de la neutralidad en términos de fijación de carbono. Y no debemos confundir el stock, es decir, el carbono que tienen los ecosistemas, que si veis aquí España tira hacia lo azul, es decir, nos situamos en la franja baja de los... Voy a hablar sobre todo del carbono del suelo, ¿vale? Antes ya nos se referido que hay otros carbonos, madera muerta, etcétera, pero en los sistemas pastorales cuenta bastante menos. Salvo en los silvopastorales, que ahí sí la vegetación leñosa tiene su valor. Pero voy a hablar sobre todo del suelo, que es el que más almacena y el más difícil de saber qué está ocurriendo, ¿vale? Tenemos mucho carbono en los suelos, no voy a poner comparativa, tiene mucho más que la atmósfera, por ejemplo, en su conjunto, o más que toda la biomasa que hay en el mundo, en los suelos tiene mucho más carbono, pero es verdad que vivimos en un área del mundo que no tanto. Pero además, si fuéramos a cuánto secuestramos, pues en realidad, aquí tenéis en rojo los suelos que en realidad están emitiendo carbono, no están secuestrando carbono, y si fuéramos hacia lo verde, los suelos que están almacenando carbono. Y lo amarillo, pues son aquellos que estamos, que casi ni uno ni lo otro. Y bueno, pues si miráis, estamos más tirando a lo amarillo. Pero cuidado, que por España aparecen cositas rojas, quiere decir que hay incluso zonas de España que estamos emitiendo carbono desde los suelos. Es decir, no el suelo necesariamente está siendo ese aliado que nos sirve para compensar y alcanzar esa neutralidad de carbono. Tenemos que tener presente. Es verdad que dentro de ese contexto, los pactos
y esto es una gráfica también sacada de estudios hechos por colegas en España, y ahora se refiere a España. Los pastos, si miráis aquí, que son estos son los pastos, comparativamente tienden a almacenar mucho carbono en el suelo, comparado con otros tipos de usos del suelo. Eso no quiere decir que el que tenga mucho carbono almacenado estén secuestrando mucho. Si nos vamos a nuestros pastos, que diríamos son aquellos que tienden a ser cálidos, climas cálidos y secos, estaríamos en este cuadrante, somos justamente aquellos que tienen menos capacidad para almacenar, ¿vale? Si fuéramos a climas fríos o más húmedos tendríamos más capacidad, pero estamos donde estamos y tenemos una capacidad relativamente baja. No obstante, bueno, pues recopilando algunos de los trabajos que se han publicado en los últimos años, este rango que tenemos aquí, hasta 100 kilos de carbono por hectárea y año, pues la mayor parte de los estudios que tenemos, pues algunos sí se sitúa en ese orden de magnitud, pero muchos otros lo superan. Es decir, que sí que hay determinados trabajos que avalan que realmente sí estamos teniendo un secuestro de carbono por encima de la media que podríamos estar esperando. Las razones, si tenemos tiempo, luego las podemos discutir o no, pero bueno, pues aquí hay una mezcolanza de casos, de casos más naturales a casos en los que hay mejoras de pasto, etcétera. Entonces, si cogiéramos aquellos que son de mejora de pasto, vemos que se nos disparan los valores de secuestro, y a eso me referiré un poquito. Bien, de forma muy sencilla, ¿por qué los pastos precisamente tienden a almacenar mucho carbono? Bueno, tienen razones que no vamos a poder entrar mucho en ello, pero hay mucha importancia en qué tipo de materia orgánica llega al suelo. ¿Vale? No es lo mismo que caiga una hoja, una rama, que caiga a la superficie, que es muy rica en lignina, a que sean exudados radiculares, que son carbonos sobre todo solubles, y es que hoy sabemos, contrario a lo que hace 15, 20 años se pensaba, que el carbono que mejor se fija y el que más se estabiliza es el que mejor consume las bacterias, los microorganismos del suelo. Antes pensábamos que era justamente lo más lignoso, más rico en lignina, que los microorganismos tenían poca capacidad para utilizarlo y entonces se quedaba allí mucho tiempo hasta que lo descomponían. Hoy sabemos que precisamente aquel que ha pasado por el circuito microbiano del suelo es el que se estabiliza más y más tiempo. ¿Vale? Entonces son las sustancias más lábiles, las más fácilmente utilizables por los microorganismos, las que se fijan más pronto. Y los pastos no aportan mucha materia desde arriba, desde el aire, la aportan sobre todo ya dentro del suelo. Y además de una forma bastante soluble, porque se basa mucho en exudado o en renovación de raíces muy finas, y al final dispone mucha más comida para los microorganismos, los sistemas pastorales, las raíces de los pastos, que la de los sistemas más leñosos. De forma que hoy hablamos de materia orgánica, no voy a poder entrar en mucho detalle, pero realmente hay muchas clases de materia orgánica en el suelo, pero de forma muy sencilla, hay una la llamamos la particulada, es decir, los restos que realmente están allí, que todavía no han sido descompuestos. Y tenemos la que llamamos que viene de los microorganismos, que es la que llamamos estabilizada, que ha sido parte de un microorganismo y ese microorganismo la ha exudado, ha muerto, y es una materia mucho más estable, que puede durar ya ahí cientos o miles de años, mientras que la particulada nos va a estar unas décadas. Entonces, es maximizar esta componente frente al otro. Bueno, pues sabemos que los pastos maximizan esta frente a los otros, mientras que los bosques tienden a tener más de esto, de la materia orgánica menos interesante. Eso a veces no lo ponemos en contexto, pero es importante. Pero es que además sabemos que el pastoreo el pasto por sí solo, ¿no? Por la naturaleza biológica o vegetal, pero es que el pastoreo, es decir, el pasto que está siendo comido, también tiene una serie de efectos en cascada que favorece que se fije más y mejor, ¿vale? De hecho, en los trabajos que estamos haciendo nosotros, queremos ver qué pasa si el pastoreo se abandona. Imaginemos que llegamos a la locura, es decir, el ganado es malo, hay que quitarlo, porque contamina el clima. ¿Qué ocurre? Pues ocurre que los suelos empiezan a perder carbono, porque el pastoreo favorece mecanismos de ganancia de carbono. No podemos entrar mucho en ello, pero modifica la ratio raíz-tallo en favor de la raíz, que va a ayudar a que fije más. La forma en que llega en la materia orgánica, como ha pasado por los animales, llega en forma de orina, de excreta, una parte muy importante, es mucho más accesible a los microorganismos y, por lo tanto, se va a fijar mucha más materia orgánica de la estable y menos de la particulada. Es más rico en nutrientes, tasa de descomposición más rápida, que hoy sabemos que la tasa de descomposición más rápida, contrario a lo que pensábamos antes, ayuda a fijar más carbono y más estable. Es verdad que no siempre es así, ¿vale? De hecho, hay varios estudios recientes, algunos metaanálisis muy interesantes que recoge cómo encontramos muchos ejemplos donde el pastoreo favorece que se secuestre carbono, otros en el que hace lo contrario y otros en que es más o menos neutro. Y hay todavía que aprender mucho cuándo y en qué mecanismos, en qué modelos el pastoreo
dispara ese secuestro de carbono o lo contrario. Lo cierto es que si diéramos un repaso de cuáles son los efectos, en qué situaciones se da que el pastoreo no es tan positivo, pues tenemos otra vez la mala suerte de que caemos ahí. Es decir, en aquellos ambientes más cálidos, etcétera, más áridos, el pastoreo se tiene que ejercer con mucha precaución. Si vamos a algunos sistemas del mundo, el pastoreo, cuanto más haya, incluso cuando pastoreos muy intensivos, secuestran más. Nosotros no nos ocurre eso. Tenemos que movernos en pastoreos muy moderados para que se esté ejerciendo ese efecto positivo del pastoreo. No me detengo a explicar mucho más ahí, pero que nos quede un poco ese mensaje, ¿vale? Bien, por lo tanto, tenemos que, pues sabemos que hay muchos límites al secuestro de carbono, ¿vale? No, los sistemas, he dicho, el pasto secuestran bastante, el pastoreo puede incluso ayudarlo, si hacemos bien las cosas, pero en realidad esto no es un secuestro ilimitado, para siempre. No puedo pensar que yo voy a estar siempre secuestrando el carbono. Los ecosistemas tienen límite. Es más, los ecosistemas más maduros tienden a no secuestrar nada, ni tampoco a emitir, porque tienden a utilizar todos los recursos que se generan, ¿vale? Entonces, pues bueno, hay algunos trabajos muy interesantes, aquí lo traduzco un poco, es secuestro de carbono en sistemas de pastoreo, manejemos las expectativas, no nos vamos locos, no tenemos tanto margen a través del secuestro del carbono. O este que dice, ¿pueden realmente los pastos ser un sumidero perpetuo de carbono? Pues no, tampoco, ¿vale? Entonces, sabemos que se saturan, si al cabo de X décadas que pongamos un sistema, por ejemplo, pasemos de cultivo a pasto, como nos comentaba Ramiro, pues al X años después eso tiende a estabilizarse. Es verdad, y esta es más compleja de explicar, esto es la materia orgánica y esta es la materia orgánica estable. Vemos que la materia orgánica toca un cierto techo. Puede seguir aumentando la materia orgánica en el suelo, pero no la materia orgánica estable. Esto lo podemos leer en positivo y en negativo. Pensábamos, se cree que hay una cierta saturación del suelo, porque los minerales que son capaces de fijar la materia orgánica tienen un límite, pero es que sabemos que como mucho el 20% de los minerales están ocupados por materia orgánica. Y hay otros 80 que no. Madre mía, cómo va la cosa. Bueno, pues entonces no me detengo. Sabemos que se saturan, pero no sabemos muy bien por qué. Y realmente hoy empieza a haber estudios y dice, bueno, ese techo somos capaces de saltarle, si sabemos manejarlo bien. De forma que, pero también tienden a estabilizarse, es decir, al cabo de X años. Es decir, sabemos que si yo tengo un suelo con un manejo X, tiende a saturarse en X décadas. Pero si doy un cambio de manejo y le doy en positivo, subo ese techo y puedo estar otro par de décadas secuestrando. Si doy otro manejo un poquito más positivo, puedo subir. De forma que podemos convertirlo en una cierta escalera. Y no es perpetuo, pero sí tenemos unas décadas de margen para secuestrar carbono en el suelo, que es las décadas que necesitamos. Es reversible, lo que secuestramos se pierde si no seguimos haciendo las cosas bien. Y bueno, depende de muchos factores, pero como más suena el pito, no me voy a entretener. Sabemos que el secuestro de carbono no puede ocurrir por sí solo, tiene que ir acompañado de incremento de fertilidad del suelo. Por una ratio carbono-nitrógeno que existe, que no nos detenemos, pero mejorando la fertilidad, y eso se puede hacer con fertilizantes, con estiércol o con majadeo, como se hacían los majadales antes, es decir, con rotación de pastoreos adecuados, subiendo la fertilidad, somos capaces de nuevo de subir ese techo. Lo que nosotros estamos midiendo en la DESA es que no está secuestrando carbono, está emitiendo carbono. Pero donde aplicamos una gestión, mejoramos la fertilidad del suelo, se convierte en secuestradora, porque está muy cerca de la neutralidad. Entonces, pequeñas modificaciones en el manejo, sí podemos saltar a ser un emisor a ser un secuestrador. Bueno, con esto quiero decir que necesitamos, bueno, no tengo ni tiempo para explicarlo, pero bueno, quería decir, si esta sí la quiero explicar y si hace falta, lo del resto la dejo. Hay varios estudios a escala europea, los primeros fueron muy optimistas, en el que empezaron a incluir el secuestro de carbono, viendo cómo el secuestro de carbono era capaz de compensar las emisiones, si lo hacíamos a escala de campo, de finca. Pero cuando metíamos todo el paquete que rodea a la ganadería, que hay muchas partes fuera de la finca, de cebaderos, etcétera, etcétera, los balances se volvían mucho menos positivos, es decir, pero incluso en estos estudios del 2010 o por ahí, todavía se veía que en aquellas explotaciones que había un buen secuestro de carbono, son tasas muy elevadas de secuestro de carbono, llegaban a compensar toda la cadena de emisiones en la ganadería. Estudios ya más finos, más avanzados, vemos que no llegan. Cuando es positivo es que emitimos, no llegan a compensar. En general, incluso con buenas tasas de secuestro de carbono, pero ya mucho más discreta esta que las de aquí arriba, 0,57, que todavía es alto, no compensan suficientemente las emisiones. Entonces, no va a ser fácil que
haciendo bien las cosas, secuestrando carbono en el suelo, seamos capaces de compensar todas las emisiones. ¿Vale? Eso lo tenemos que tener claro. Y lo que decía David, no nos tenemos que obsesionar con ser neutros en carbono, pero aunque luego podemos discutir si realmente se están midiendo bien o se computa bien, ¿vale? Como decía Mireia. Pero en todo caso sí quería destacar aquí una cosita. Esta sería la columna en la que nos deberíamos fijar si fuera una ganadería puramente de pastoreo, es decir, que todo ocurre en el campo y todo se abastece de los recursos que produce el campo. Si tenemos que medirnos a esta columna en la que no es lo que ocurre en el campo, sino en el conjunto del sistema productivo, aquí nos vamos a positivo que emitimos. Si fuéramos capaces de acercarnos a todo ocurre en el campo, todo es con los recursos forrajeros propios, podríamos estar, sí, en ese rango de cercano a la neutralidad. Y con esta quizás termino. Esto es un trabajo hecho precisamente aquí desde la Universidad de Córdoba con nuestra colaboración. Aquí compara explotaciones de esas en ecológico con el convencional. El azul es el secuestro de carbono y estos son las emisiones. Vemos el puntito negro es un poco el balance neto. Vemos que esta es la dehesa típica y el balance neto está aquí arriba en positivo, es decir, que estamos emitiendo carbono, aunque en vez de emitir todo esto, toda esta columna, pues solo emitimos hasta aquí porque parte lo compensamos con este carbono. En el de las dehesas ecológicas, que se acercan más a una gestión basada en los recursos propios de la explotación, pues sí estamos más cerca de la neutralidad, ¿vale? De hecho, es prácticamente neutra en este caso, en el conjunto de fincas estudiadas, que según entra. Y bueno, no voy a pasar muy rápidamente a otra idea. Aquí tenía un poco qué podemos hacer para subir un poco la capacidad de secuestro de carbono. Sí que es importante, esto es lo que ocurriría fuera de las copas, en el caso de la dehesa, o otros sistemas de pastos arbolados. Este es el carbono que somos capaces de almacenar en el pasto. Si tenemos árboles, pues damos un salto y claramente casi duplicamos la capacidad de almacenamiento de carbono. Y la otra idea que sí quería decir es que, y de alguna forma, yo creo que Ramiro lo ha dicho, pero también David, a la hora de decir qué poco sabemos de los sistemas extensivos del metano, pues del secuestro de carbono también sabemos muy poco. Los sistemas que necesitamos, que se llaman de monitorización, información y verificación, que hay muchos ejemplos ya circulando por el mundo, en España prácticamente no tenemos nada. Tenemos inventarios forestales que miden muy bien qué pasa con la biomasa arbórea. Desde hace 40 años lo estamos siguiendo, pero de suelos prácticamente no hemos empezado. Necesitamos realmente implementar un sistema que yo quería haberlo explicado, pero no lo voy a hacer. Pero empezamos a tener guías muy interesantes. Esta del 2019, precisamente las primeras se están estableciendo para los sistemas pastorales. Y disculpad que me haya extendido. Gracias. Muchas gracias. A continuación, Jorge Martín Lobo es ecólogo, trabaja en el CSIC y va a profundizar un poco más sobre cómo funciona el suelo en relación a los escarabajos peloteros y su función en los pastizales y para su conservación. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días. A ver, ¿cómo va esto? ¿Así? No. Ahí, no, está bien. Ahí, ahora. Ahí. Vale. Y si quieres señalar aquí arriba. Ok. Yo os voy a hablar de una parte que tiene que ver con todo el trasiego del carbono y de los gases de efecto invernadero y con la nitrificación del suelo. Una parte muy pequeña, a menudo desapercibida, que son los seres vivos que se encargan de la descomposición de los excrementos. Los excrementos en un pastizal o en un bioma herbáceo cualquiera serían el equivalente a la hojarasca de un bosque. Significan que aproximadamente el 60% de casi todos los materiales más importantes, nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio, etcétera, están incluidos en el excremento y forman parte de una deposición. Una deposición, además, que tiene otra característica, además, que es
un montón de microflora, de la flora bacteriana del propio rumen, como nos han comentado, que se deposita, se inocula en el pasto, y además con un aporte de nitrógeno extra que tiene que ver con todas las células epiteliales del tracto digestivo de los rumiantes, que se depositan otra vez en el pastizal, ¿no? Entonces, lo curioso del excremento es que hay toda una cohorte de aproximadamente 10.000 especies en el planeta que llevan especializadas en el consumo de heces desde el Cretácico aproximadamente, Jurásico-Cretácico, es decir, han estado consumiendo probablemente las heces de los dinosaurios, ¿no? Ahí tenéis, por ejemplo, esta pareja, es una pareja, se llaman Copris lunaris y Copris hispanus, son dos especies ibéricas que viven en todo el Mediterráneo, que han sido importadas las dos en Australia y en Estados Unidos para la mejora de los pastizales, y que son capaces de enterrar una pelota de cuarto kilo de excremento en una sola puesta. Hacen esa puesta, hacen una bola, colocan un huevecito en esa, y el padre y la madre, o el macho y la hembra, se encargan del cuidado parental durante meses del interior del nido. Quiero decirte, con eso lo pongo como ejemplo de la sofisticación que tienen estas adaptaciones ecológicas de estos organismos, ¿no? Que son los únicos que se encargan del consumo en todo el planeta y desde hace millones de años de los excrementos de los herbívoros, ¿no? La exclusión o no de la presencia de estos escarabajos en las heces puede causar unos cambios enormes en la persistencia, por ejemplo, de los excrementos en campo. Un experimento natural que hemos hecho los humanos ha sido la incorporación del ganado doméstico en Australia. Cuando el ganado doméstico entró en Australia, no existía una fauna coprófaga adaptada al consumo de esas heces. La fauna coprófaga que había se encargaba de comer los pellets o el excremento seco de marsupiales, y lo que producía eran depósitos. ¿Cómo funciona? A ver. Sí. Producía deposiciones que las vemos aquí en los pastizales, pequeños montículos, en donde las heces no se descomponen, no se entierran, y cambia la vegetación, cambia la palatabilidad de las leguminosas y de las gramíneas que ahí se producen. Y termina el pastizal por convertirse en inhóspito para el ganado, ¿no? Para que nos hagamos una idea aproximadamente de qué estamos hablando, pues estos son unos cálculos hechos con datos de un pastizal oligotrófico en Doñana, ¿de acuerdo? Es decir, pero esta sería la cohorte de organismos que pueden existir en una localidad andaluza típica, más o menos, y aproximadamente eso significa unos 0,6 kilogramos de biomasa viva de escarabajos por hectárea, y que son capaces de enterrar una gran parte, unos 70, un 80% de la cantidad de excremento que se deposita en una hectárea. Estos son datos reales en una comunidad en un buen estado de salud, ¿no? Pero, ¿qué ocurre cuando eso no es así? Bueno, pues no solamente hay problemas con los pastizales, con la composición con la composición vegetal, con la incorporación de nitrógeno en el suelo, sino con otros seres vivos que habitan y que cohabitan con estos escarabajos en las heces, como son los dípteros, y que pueden causar verdaderos destrozos. Estos son algunas imágenes. Son dípteros hematófagos que se convirtieron en plaga en Australia y en Nueva Zelanda, y que significaron la introducción foránea de aproximadamente 20 y tantas especies. Se probaron en 100 y pico especies, pero finalmente 26 especies africanas y mediterráneas, muchas especies de aquí. Aquí estuvo en los años 80 el CSIRO australiano, la organización científica más importante de Australia, recabando información sobre organismos andaluces, sobre escarabajos andaluces, para importarlos, y se importaron. Ahora mismo hay varias especies en Australia y en Nueva Zelanda que fueron recolectadas aquí, ¿no? Cuando nosotros examinamos lo que ocurre, esto es un trabajo que hemos estado haciendo, examinamos lo que ocurre con los gases de efecto invernadero, no con el óxido nitroso, pero sí con
con metano y con anhídrido carbónico, cuando hay o no hay una fauna coprófaga importante, nos damos cuenta que la existencia de una fauna coprófaga importante disminuye drásticamente las emisiones de efecto invernadero de los excrementos. No las entéricas, sino digamos que la deposición de los excrementos es como una inoculación externa de la propia microbiota del rumen. O sea, es una inoculación externa. Y significa que todavía ahí hay una factoría de producción de metano y de anhídrido carbónico, aunque no estés en el interior del organismo, ¿no? En el interior del ganado, ¿no? Por resumir, la desaparición de los escarabajos está produciendo una pérdida de nutrientes esenciales, una pérdida de la irrigación del suelo, con lo cual significa incremento de los procesos anaerobios que producen metano, unos cambios en la composición vegetal de los pastizales, un incremento en la abundancia de otros grupos que pueden producir trastornos, como lo que estoy diciendo de nematodos o de dípteros, y un incremento en las emisiones de gases de efecto invernadero. Estos son los beneficios que supuestamente nos están provocando estos escarabajos sin necesidad, nos los están haciendo actualmente, pero el problema está en que hay evidencias en los últimos 10-15 años de que existe un declive muy importante en las poblaciones de estos insectos. Es más, en la actualidad el gran problema que tenemos es que no tenemos estudios comparados. No es fácil comparar lo que ha ocurrido. Hay algunos estudios en donde se compara la fauna, por ejemplo, que existía en un determinado enclave antes y después, por ejemplo, de los años 80, un muestreo que se hizo en los 70, en los 80 y se repite ahora. Pero no son muchos los estudios que hay. Pero las evidencias todas confirman que hay un declive y un declive muy importante. Tan importante que actualmente es difícil encontrar un lugar en donde encontremos la fauna que encontrábamos hace 20, 25, 30 años. Es prácticamente imposible. Yo conozco 2 o 3 lugares en España en donde eso ocurre, donde todavía nos encontramos momentos pristinos, limpios y comunidades muy parecidas a las que están, por ejemplo, ahora en el norte de África, pero en la península ibérica no. Y colegas míos de Francia o de Holanda hace mucho tiempo que ya no encuentran las comunidades que estudiaban cuando eran chavales, cuando eran jóvenes. Sus tesis doctorales las repiten ahora con los muestreos y no tienen nada que ver. Entonces, esa pérdida de los escarabajos coprófagos está produciendo el mismo efecto que produjo la entrada del ganado doméstico en Australia y en Nueva Zelanda. Y lo estamos produciendo ahora, de modo que tal vez lo que fueron las introducciones de esos escarabajos en aquel momento en ese continente, los métodos de cultivo y los métodos de cría los vamos a tener que volver a incorporar en nuestros paisajes para poder mejorar la calidad de los pastizales. Aquí les damos una idea. Aproximadamente 3/4 partes de todo el excremento, cuando no hay escarabajos, no cuando no hay, porque esto es en Doñana, en el interior de la reserva, que durante siempre se ha impedido el uso de productos veterinarios, médico-veterinarios, ivermectina, etcétera, antiparasitarios. Las 3/4 partes del excremento permanecen intactas en el suelo. Y son estos los compuestos principales. Es una paradoja, pero la ganadería extensiva, la incorporación de algunos de los métodos de la explotación o de la ganadería industrializada en la ganadería extensiva, como puede ser el uso indiscriminado de antiparasitarios, puede estar provocando verdaderos problemas. Y una ganadería extensiva con productos veterinarios puede ser mucho más perjudicial para estos organismos que la ausencia de ganadería extensiva y la alimentación a base de la fauna salvaje, jabalíes, corzos, etcétera, etcétera, ¿no?
Estos son los compuestos fundamentales, las avermectinas, las lactonas macrocíclicas, que son básicamente de uso generalizado, y sería el equivalente a lo que ocurría en los años 50 o 60 cuando los médicos inyectaban a cualquiera antibióticos de manera indiscriminada, tuvieras o no tuvieras nada. Ese uso indiscriminado tiene que acabar si no queremos tener un verdadero problema con los insectos en general. Esta es una imagen sacada de la Camarga, en donde cuando hacen una festividad en la Camarga, en francesa, y llevan los caballos, los caballos, para que estén bonitos, son tratados con productos, en este caso con diclorvos, y todos esos puntitos que ven aquí son escarabajos muertos, en el momento del propio consumo. Tenemos demostrado hace muy poquito que la utilización de ivermectinas, porque los tratamientos y los estudios hechos con ivermectinas decían que no eran letales para la fauna. Efectivamente no son letales a las dosis permitidas, en la mayoría de los casos no son letales, pero ocurre que disminuyen la respuesta olfativa, disminuyen la capacidad, la movilidad, disminuyen la cantidad de ovocitos que ponen las hembras, disminuyen la fuerza muscular y convierten a los escarabajos en zombies incapaces de procrear, incapaces de realizar sus actividades básicas. Lo último que quería mostrarles esto, porque está muy relacionado con lo que han comentado algunos de los compañeros, y es, pensemos en el ecosistema o en el sistema pastizal, herbívoro, coleópteros coprófagos, en un sistema unido, que está conectado constantemente y que está conectado por una sopa microbiológica. En realidad el excremento es una inoculación por parte del ganado de la fauna, de la microbiota del rumen, y estamos realizando ahora una serie de estudios en donde se muestra que parte de la microbiota que se encuentra en el suelo edáfica pasa a través del tracto digestivo en pequeñas cortes y cuando se deposita el excremento sufre una explosión demográfica y todo ese proceso que está empapado de la microbiota es fundamental para entender. Si se rompe ese proceso, para entender tanto la dinámica de los pastizales como de los vegetales, como el aporte de nutrientes, ¿no? Si se rompe ese proceso en cualquiera de los momentos, peligra el sistema completo. Y ese proceso se está rompiendo por el uso indiscriminado de las ivermectinas, que deberíamos de intentar acabar con él. Gracias. Pues muchas gracias. Cierra la mesa Rubén Serrano, que viene del Centro de Investigación Vasco BC3 y que va a seguir en la línea, es ecólogo y es antropólogo en sistemas ganaderos y va a seguir en la línea de reconsiderar las emisiones atribuidas al ganado desde el punto de vista de dónde se establecen las líneas base desde las que empezar a contar. Vale, gracias, Mireia. Bueno, voy a intentar sobre todo atenerme al tiempo porque ya sé que vamos un poquito justos, así que bueno, lo que voy a intentar sobre todo es terminar esta primera mesa poniendo un poco de ideas comunes porque, pues bueno, lo bueno de ser el último en la presentación es que los compañeros ya han introducido muy bien lo que yo voy a hablar. Bueno, me lo han puesto en bandeja para que cuente unos resultados de nuestra investigación sobre las líneas base. Mireia ha hablado un poquito de lo que son las líneas base y que tenemos un problema al no considerarlas cuando, por ejemplo, hacemos los inventarios de impactos ambientales como los inventarios de gases de efecto invernadero que nos contaba Ramiro. Al final nosotros cuando tenemos sistemas de ganadería extensiva, al igual que todo tipo de sistemas productivos que utilizan roles ecológicos intrínsecos a la existencia de ciertos biomas,
pues tenemos unos impactos ambientales que son intrínsecos a la existencia de ese sistema, ¿no? Entonces, por eso os he puesto aquí una fotografía, que es la recreación de la vía del Homo antecesor de la Fundación Atapuerca de hace, pues, qué sé yo, 1 millón de años o algo por el estilo, en el que, pues, lugares donde ahora mismo abunda la ganadería extensiva, hace no tantos años, bueno, pues miles, había una gran cantidad de animales silvestres, ¿no? Entonces, nosotros cuando hacemos los inventarios de impactos ambientales, pues es muy importante tener en cuenta cuáles son estos impactos que ya existen en un mundo silvestre que nosotros estamos considerando como antropogénicos, porque no toda la totalidad del metano, por ejemplo, que emite la ganadería va a ser de origen humano, ¿no? El problema es que tenemos unas limitaciones muy importantes para estimar cuáles son estas líneas base. En primer lugar, que los animales silvestres ahora mismo, sobre todo esta megafauna que había en la imagen que os he mostrado, como por ejemplo podían ser los bisontes o los rinocerontes o los uros hace unos miles de años, pues ya no existen. Entonces no nos dejan hacernos una idea de qué es lo que tendríamos en un estado en el que no hubiera una ganadería extensiva. Pero además, si nosotros lo que queremos es utilizar los animales que tenemos ahora mismo en las zonas más silvestres o asilvestradas, para hacernos una idea de cuál sería la cantidad que podría haber en las áreas donde hay ganadería extensiva, pues nos encontramos con el limitante de que estos animales silvestres son probablemente mucho menos, bueno, probablemente no, son con toda seguridad mucho menores a lo que cabría esperar en una situación de línea base, ¿no? En primer lugar, por la fragmentación del territorio, porque vivimos particularmente en España, pero ocurre en prácticamente todas las partes del mundo donde hay ganadería extensiva. Tenemos un país donde está el terreno completamente fragmentado, con infraestructuras, pues que si vías de tren, carreteras, parcelados y demás, que impiden la migración de los animales, impiden que puedan alimentarse adecuadamente durante todo el año y mantener cargas más altas de las que tenemos ahora mismo. Y luego otra limitación también sería la de la competición con otros usos del suelo, porque nosotros, por ejemplo, hemos hecho un estudio en el que hemos utilizado los parques nacionales como indicadores de cuáles serían las densidades en sistemas más silvestres, pero nos encontramos con la limitación de que en casi todos los parques nacionales ocurre también, o hay también ganadería extensiva. Entonces, las densidades potenciales que podemos encontrar de los animales silvestres van a ser también mucho más bajas porque no pueden disponer de todo el pasto. Que yo no quiero decir con esto que no tenga que haber ganadería extensiva, lo que quiero decir es que es una limitación a la hora de hacer las estimaciones sobre las líneas base. Entonces, nosotros hemos modelizado de una forma un poco pues bueno, reducida, ¿no?, con los parques nacionales, que son las pocas zonas que tenemos en España donde abunda la herbivoría silvestre. Hemos modelizado la cantidad de animales que puede haber la cantidad de animales que encontramos en los sistemas dependiendo de la productividad del suelo. Que bueno, pues si alguien se da cuenta, estas unidades están mal, son kilogramos de carbono por metro cuadrado y año. Y lo que observamos es una relación muy fuerte entre la productividad del suelo y las densidades de herbívoros. Pero el problema es precisamente que estos dos limitantes que os contaba antes, el tema de la falta de migración y la competencia en el uso del pasto con la ganadería extensiva, limitan la cantidad de animales silvestres que podemos tener. Entonces, tenemos de esta manera unos 3 modelos diferentes. Uno que sería el funcionamiento ecológico actual, las dinámicas ecológicas en las que tenemos los limitantes que os estoy comentando, pero tenemos 2 parques que se nos escapan de este modelo, ¿no?, que son el Parque de Monfragüe y el Parque de Cabañeros, que tienen unas particularidades ecológicas importantes a nivel de gestión. Porque, por ejemplo, en el Parque de Monfragüe, lo que es la delimitación del parque, apenas hay pastoreo en el interior. Y eso permite que precisamente las cargas de animales silvestres sean considerablemente mayores a la del resto de los parques. Y en Cabañeros todavía ocurre que, además de que no haya esa competición por el pasto, también se puede dar la posibilidad de migración entre las zonas altas, donde los animales pueden estar en verano cuando hay más sequía en las zonas bajas, y al revés, cuando en invierno hace más frío y la productividad del pasto está más limitada en las zonas altas, los animales pueden migrar a las zonas más de valle a alimentarse, ¿no?
Entonces, esto nos presenta 3 escenarios diferentes que podemos comparar con que podemos extrapolar al resto del territorio, o por lo menos al resto del territorio en el que hay ganadería extensiva, para saber cuántos de los impactos que ahora mismo estamos atribuyendo a la ganadería extensiva son precisamente líneas base. Y así llegamos al gráfico este de la derecha, en el que lo que hemos hecho de manera resumida es aplicar estos 3 escenarios al resto de España y compararlos efectivamente con las densidades de ganadería extensiva que tenemos a día de hoy. Entonces llegamos a 4 escenarios, depende de qué tipo de consideraciones estemos teniendo en cuenta. Si tenemos las consideraciones que ahora mismo están teniendo en cuenta, por ejemplo, los inventarios de gases de efecto invernadero, que no tienen absolutamente en cuenta que haya un escenario de líneas base que haya que considerar, pues tenemos que precisamente no se tiene en cuenta en absoluto. Pero según vamos utilizando los modelos que se van acercando a lo que serían unas dinámicas más correctas, que en este caso sería el caso de Cabañeros, pues llegamos a ver que prácticamente el 40% tanto de la biomasa de la ganadería extensiva como de las emisiones entéricas, que es la barra naranja, que se atribuyen a la ganadería extensiva, son realmente impactos de línea base. O sea, que estamos atribuyendo como una actividad humana a las dinámicas ecológicas de los propios pastizales, porque claro, también hay que tener en cuenta que España prácticamente en su totalidad es potencialmente un bioma de sabana o de bosque abierto, en el que la herbivoría abunda por todas las partes del país, o abundaría en todas las partes del país. Entonces, claro, pues estamos viendo de esta manera que hay muchos impactos que estamos atribuyendo a la ganadería extensiva que no corresponden a impactos tan antropogénicos, sino que son, más bien, podríamos decir, naturales, entre comillas, por lo menos con la información que disponemos ahora mismo. Y probablemente hay gente a la que esto le parezca igual exagerado, pero hemos comparado estos resultados con un modelo bioclimático de unos investigadores del Centro de Investigación de la Evolución Humana, que hacían un pequeño modelo en el que recogían datos de los megaherbívoros de las diferentes partes del mundo, ¿no? Pues con otras zonas como de África o de India o de América, por ejemplo, y hacían una modelización en base a temperatura y precipitaciones que nosotros hemos llevado a nuestro país, y los resultados han sido muy interesantes porque lo que nos dice ese modelo, que puede tener obviamente limitaciones, pero nos da una idea de qué escala estamos hablando, y es que aproximadamente la capacidad de carga que tiene, la carga herbivórica que tiene nuestro país puede ser incluso un 15% superior a la cantidad de ganadería que tenemos en sistemas extensivos a día de hoy. O sea que esto nos abre un poco ya con esto voy a ir finalizando, nos abre un poco la puerta a reconsiderar cómo tratamos a la ganadería extensiva, y que recordar que tenemos que tener en cuenta que la ganadería extensiva no es solamente una actividad humana, sino que es una actividad que está integrada en los roles ecológicos intrínsecos a la existencia de estos paisajes. Así que, bueno, ya doy espacio para el debate, entonces. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos los ponentes, han sido súper interesantes las ponencias. Nos hemos quedado con poquito tiempo para la puesta en común y para el debate, pero todavía tenemos un poquillo de tiempo. Si desde el público o desde la gente que está asistiendo en streaming queréis lanzar alguna pregunta. Javier, va con la primera. Sí, buenos días. Soy Javier Ruiz. Quería preguntarle en particular a David. Hace menos de un año, yo creo, la empresa DSM ha comercializado un inhibidor de metano que se le ha dado muchísimo bombo en Bruselas. Dan cifras de un 30% de reducción de emisiones gracias a la utilización de este inhibidor. ¿Qué opinas en general de esas cifras y sobre todo en su aplicación a la ganadería extensiva? Yo me imagino, creo imaginar que supongo que estas mediciones, estas estimaciones de reducción están calculadas en sistemas relativamente controlados, confinados, un poco conectando con la parte de tu presentación en la que decías que en esos sistemas es más fácil medir, es más fácil estimar, ¿no? ¿Qué pasa si sería recomendable empezar a utilizar este tipo de inhibidores en ganadería extensiva, por ejemplo?
En el momento en que estos inhibidores se empiezan a utilizar de una manera generalizada, ¿qué implicaciones para los inventarios que está realizando el Ministerio? ¿Cómo ves este escenario hacia el futuro? Gracias, Javier, por la pregunta. A ver, lo primero, la primera respuesta no es una opinión, la reducción es real. En los sistemas en los que se han probado, la reducción media con ese tipo de inhibidor es un producto 3-nitroxipropanol con nombre comercial Bovaer, que ya está aprobado por la Unión Europea y en otros países también. Es cierto. Para ganado lechero, por ahora. ¿De acuerdo? Para madres y ganado lechero. Todavía no está autorizado por EFSA en Europa para ganado cárnico. Lo que sí ocurre es que está optimizado para su uso en sistemas de alimentación más intensificados, a base de TMR o de sistemas Unifeed, etcétera. Por una sencilla razón, porque la dosificación del producto tiene que ser diaria y tiene que estar optimizada y sincronizada con la fermentación ruminal, que es la que genera el metano. Entonces, a día de hoy, su aplicación en sistemas extensivos va a ser, no es posible. De hecho, la empresa me consta que está trabajando en una modificación del producto que permita una dosificación menos frecuente y que tenga una liberación en el rumen que sea acorde con la ingesta del animal en pastoreo, con lo cual eso tiene muchas implicaciones que lo dificultan, porque la ingesta en pastoreo puede ser muy variable dependiendo del ecosistema, el animal, etcétera. Eso por un lado. O sea que para sistemas extensivos ahora muy limitado. De hecho, sistemas extensivos que a lo mejor sean más interesantes desde el punto de vista de mercado para ellos, como puede ser Nueva Zelanda, Reino Unido, lo tienen todavía difícil porque no está optimizado para eso. Dicho eso, para los sistemas los que sí se puede utilizar, los inventarios ahora tienen que desarrollar un sistema los inventarios y cada país en su conjunto, un sistema de contaje y de comprobación de que se está utilizando el producto y que ese producto, esa reducción pueda transferirse a los inventarios, que es posible, pero tiene asociada una serie de dificultades en las que algunos compañeros están trabajando para que eso realmente sea lo más real posible, porque el uso tiene que estar comprobado de alguna manera, de manera oficial, porque los inventarios son oficiales, no son de la empresa, ¿no? Y ahí todavía hay bastante trabajo por hacer, aparte del tema del coste, etcétera, que ahí no voy a entrar. Hola, bueno, soy Yolanda Mena, de la Universidad de Sevilla. Lo primero de todo, pues felicitar a la organización y a los ponentes, porque realmente se están tocando temas muy interesantes y muy diversos, que es lo importante en esto de la ganadería extensiva, ¿no? Así que muy interesante todo. Yo tenía una pregunta para Gerardo. Has hablado de que, bueno, pues precisamente por el clima que tenemos, en el clima mediterráneo, no es fácil, no se secuestra mucho y se está intentando ahí tener una vía de escape de algo que no es tal cual. Y muy interesante el decir que hay que hacer un buen manejo para optimizar ese secuestro, ¿no? Y esos colones de los que has hablado. Ya, por un lado has dicho que hay que ir a pastoreos moderados y también has dicho que es importante mejorar la fertilidad natural y lo que es la autosuficiencia alimentaria, ¿no? Entonces te quería preguntar si hay estudios concretos sobre si el pastoreo holístico, regenerativo, controlado, esto que imita a los grandes ungulados silvestres, bueno, si eso podría favorecer, porque me ha quedado un poco la duda, porque como has hablado de pastoreo moderado, pero por otro lado de fertilidad y autosuficiencia, y no tengo claro si ese modelo de pastoreo se considera moderado o no, si puedes aclarar algo. Sí, bueno, evidencias respecto al pastoreo, que tiene muchos nombres, ¿no? Vamos a llamarlo holístico por simplificar, ¿no? Que al final es más programado, más planificado, con más tiempo de descanso, ¿no? En principio, hay muchos resultados en la literatura muy diversos, ¿vale? Muchos muestran que no, otros muestran que sí, otros que al revés. Hay muy diversos. Yo creo que aquí incluso María pues, tiene trabajos que han publicado varios y a lo mejor también puede aportar algo, ¿no? Pero nosotros sí estamos trabajando, lo estamos estudiando un poco, ¿no? Sí tenemos algunas evidencias, y además bastante robustas, de que incrementa un poquito la productividad. Lo hemos hecho a nivel de campo, pero también a nivel de seguimiento satelital en periodos ya de décadas. Algo está aumentando la productividad vegetal. Eso
inmediatamente se traduce en que hay más input y Es que tengo estos cascos. Por eso estaba... en un pastoreo holístico, sino que bueno, pues tienen algo de pastoreo rotacional, a veces por circunstancias de la finca, que el ganado está periodos breves, de manera masiva, y luego largos periodos de descanso, y sí nos está dando un incremento en el carbono hasta del 15%. Pero por nuestra parte, y hecho en el contexto de nuestro clima de la dehesa, es todavía resultados muy preliminares, no los publicamos todavía, tenemos que verlo un poquito más. Pero es cierto que en la medida en que simulen lo que ya existió durante tantos siglos, diríamos, que era el redileo, que era llevar el ganado guiado y pastaba de manera donde convenía en cada momento, ese pastoreo guiado, y que construyó los majadales de muchos de nuestros pastos. Esos majadales tienen no el doble del carbono que los pastos normales, tienen el triple, el cuádruple. Ya que sí sabemos, y aquí meto otra pequeña cuña, que he dicho, es difícil secuestrar carbono, pero una ventaja que sí tenemos es que tenemos los suelos hechos una mierda. Porque son 2.000 años o 3.000 años de manejo y de degradación en muchos casos de nuestro suelo. Entonces estamos muy por debajo de ese supuesto umbral de saturación, con lo cual tenemos mucho espacio para secuestrar carbono si hacemos algo distinto, ¿vale? Si seguimos manejando como se viene haciendo, un poco pastoreo guiado o planificado o rotacional, etcétera, pues los suelos están estables en un nivel bajo. Nuestros pastos tienen poco carbono porque están poco manejados. Con esto no sé si te respondo, pero te digo, los primeros resultados que hay, literatura mundial, resultados muy confusos. En nuestro caso concreto de la dehesa, contexto hecho en Extremadura y Salamanca, son esperanzadores y algo están secuestrando. ¿Alguna pregunta más en el público? Buenos días. Felicitaros porque la calidad de verdad ha sido excelente. Y tengo una pregunta. En base a lo que Javier acaba de decir, estos productos que reducen la producción de, de metano, si se utiliza esto, se esconde todavía más toda la gran problemática de la calidad de suelos. O sea, si no hay coprófagos o cada vez menos coprófagos, se produce metano y esto está escondido, entonces esconde, o sea, se favorece todavía más lo intensivo porque se esconde toda la problemática que hay detrás de la calidad de los suelos. Es una pregunta que me viene ahora en base a lo que ha dicho Javier. No sé si he entendido bien la pregunta porque al referirte a esconde el efecto... Digamos que el hecho que tengamos los suelos, como acaba de decir Gerardo, escarabajos y bueno, toda la fauna coprófaga que ya desaparezca, digamos, ese es un problema, evidentemente, a largo plazo. Y entonces, si encima de no mejorar nuestros suelos o no volver a toda la fauna coprófaga y la fauna del suelo para que esté como tiene que ser, otros efectos como son la producción de metano son escondidos por el uso de cosas que artificialmente lo bajan, o sea, se tapa el hecho que los suelos están hechos un desastre. Sí, bueno, yo creo que son cosas distintas, ¿no? Lógicamente. Sí, no, claro, pero yo pienso siempre a cara del público. El público, todas esas cosas, digamos, toda la problemática de los suelos le interesa bastante a poca gente, lastimosamente. O se entera. Yo creo que son productos son estatinas, ¿no? ¿No son estatinas? No tienen, bueno, probados según dossier de EFSA, no tienen ningún efecto, bueno, no son estatinas y no... Si la pregunta va porque puedan tener otros efectos sobre otros microorganismos que pueda afectar a la actividad en las heces, con la evidencia que hay, y en Europa somos bastante garantistas en eso, mucho más que en otras regiones, la respuesta es que no. Pero si la cuestión es que prestamos atención a una cosa y nos olvidamos de lo otro, por supuesto.
Exacto, queda enmascarado. Exacto, eso era un poco... Pero porque son cosas distintas. Lógicamente, la atención a los suelos... Encendido. La atención a los suelos hay que dársela independientemente de que tengamos inhibidores de metano o no, que entiendo yo, porque es algo muy relevante. No, pero bueno, aún así el carbono orgánico en el suelo de los pastos no va a dejar de tener importancia. No, por supuesto. No, pero que no lo va a enmascarar, porque o sea, no se trata de compensar las emisiones de metano con el carbono absorbido de pastos, sino las emisiones que se pueda, no únicamente del ganado. No sé si me explico. Sí, Ya, pero eso es seguir el ritmo destructivo que estamos teniendo. sí. Es un poco a eso, que voy a escala más... Sí, más- en el caso que se aplicara a animales que están pastoreando, yo creo que va un poco en la línea, dice, ¿cuáles pueden ser esos efectos en cascadas que no adivinamos? A saber, de pronto dice, bueno, pues el animal emite algo menos, pero a lo mejor el excremento, pues si se ha roto un poco la cadena de coprófago, que no lo sé si afectaría o no, pues afectaría a más emisiones. Pero sí que en la medida en que si emite menos, cambiando también la naturaleza del residuo, de la excreta, por ejemplo, que sea tenga más lignina, o cambiara un poco esa naturaleza, sí podría luego afectar a cuál es el proceso de secuestro de carbono en suelo. O sea que ese tipo de cosas que a veces las introducimos, reduce el animal el 30% y ahora altera algún otro parámetro, aunque sea en el excremento, por saber si podría tener alguna consecuencia posterior más oculta, más indirecta, que yo lo desconozco absolutamente. En la medida en que se aplique a sistemas intensivos, que es un excremento que es manejado industrialmente, que no va al suelo, etcétera, pues a lo mejor no tiene tanta importancia. No lo sé, no lo sé, solo especulo. Muchas gracias por todo lo que nos habéis contado, interesantísimo. Una cosa que está en el aire, que se está oyendo hablando, el que contamina paga, el que descontamina recibe, venta de derechos o de secuestro en suelo, compra, mercado de futuro. ¿Qué hay al respecto? Porque claro, eso habrá que regularlo, pero ahí está, ¿no? Bueno, a ver, yo estas cosas las llevo a la Oficina de Cambio Climático. Yo me dedico al inventario, que nosotros lo único que nos dedicamos es a medir. Pero yo te lo voy a adelantar un poco lo que se está, vamos, la guía que más o menos tienen. Ahora mismo, como compensación de huella de carbono, existen proyectos de deforestación y reforestación, ¿no? Están tratando y se está a ver cuándo se incorpora, porque estas cosas hay que hacerlas paso a paso y sin precipitarse. Van a incluir también los cultivos leñosos y los pastos. El tema ganadero también se prevé que se incluya en algún futuro, pero no se puede decir ni cuándo ni cómo, porque eso va a ser ya a bastante largo plazo. Pero que se prevea que se tenga, o sea, en el fondo lo que nos interesa es tener la mayor cantidad de proyectos de absorción. Lo que pasa es que, claro, hay que saber muy bien qué cantidad se está absorbiendo, cómo se va a medir, quién va a vigilar. O, por ejemplo, ahora que yo he tenido bastantes discusiones sobre esto, el tema de la PAC con los ecosistemas, con los ecoesquemas. Gracias. Si un agricultor está aplicando una práctica en el suelo que favorece el carbono orgánico, si a los 5 años o 6 vuelve a una práctica que tal, todo ese carbono lo hemos perdido. Entonces, ¿qué sentido tiene hacer eso? Entonces, bueno, pues claro, todas estas cosas hay que manejarlas y verlo detenidamente. ¿Me dejas un segundino? Sí. Porque justamente la semana pasada estuve en otra conferencia, esta era virtual, donde estaba la gente de la oficina, me parece que era Marta, me parece recordar. Puede ser, sí. Marta. Sí, creo. Ellos son conscientes. En España ahora mismo solo las reforestaciones, y prácticamente solo las reforestaciones en tierras incendiadas, están computando. Prácticamente solo, porque es muy fácil. Hay datos suficientes más o menos, sabiendo, pues mira, aquí que partes de este cero, prácticamente planta y en X años, y solo el carbono en la biomasa. Porque podemos más o menos modelizar cuánto crece un árbol y por tanto cuántos kilos son.
y son conscientes de que hay muchas otras prácticas, incluidas las prácticas de mejora, de mejor pastoreo, etcétera, que son conscientes que podrían ayudar a secuestrar carbono, incluso más y por mucho más tiempo, porque lo que vaya a biomasa va a ir por poco tiempo. Pero el problema es que falta completamente ese sistema de monitorización, información y verificación. No lo tenemos hecho. Yo, la última diapositiva, tenía algunos ejemplos ahí, de hecho en la GRAS, Alianza, pues bueno, ahí hay bastantes países que ya sí están implementando su sistema, muy parecido a los inventarios forestales, que tienen una red de parcelas muy importantes, que periódicamente se mira el carbono y podemos saber cuánto están secuestrando, cuánto no. Mientras no tengamos esa red, que deberíamos implementarla lo más rápido posible, ahora se están usando por algún estudio publicado que han hecho un cierto survey a nivel nacional y tal, pero no tenemos una red de puntos que se miden pues cada 10 años o cada 5. Principio para el principio, pero realmente harían falta escalas de 10 años para ver algo, ¿no? O implementamos un sistema en España de monitorización de carbono en suelo, o va a ser muy difícil que desde la Oficina de Cambio Climático se pague. Otra cosa será el mercado voluntario. Y aquí yo quiero hablar de los cultivos leñosos intensivos, que son los que me dan miedo. Si tú pones un olivar superintensivo y secuestra carbono cagando leches. Cagando leche. Entonces, si solo nos fijamos en secuestrar carbono, van a ganar los intensivos, descaradamente. Entonces, el carbono hay que ponerle más criterios. Y es que ese carbono, pues sí se está haciendo con otros costes ambientales o con otros beneficios ambientales, incluso poner un sistema de semáforo o algo así de qué calidad tiene ese carbono. Porque si no, nos ganan los superintensivos. Una plantación de olivo o de almendro, imbatible. Los del sistema de pastoreo extensivo no tendrían nada que hacer. Pues van a secuestrar a ritmo enormemente lento. Ahora, lo que vaya a pasar con ese carbono en el olivar dentro de 20 años, a saber. ¿Quién sabe? Bueno. Claro. Bueno, con esto una pena porque... Había una mano. Había más manos. Sí, hay un... Yo, en relación con... el moderador. Soy breve. En relación con esto, si no me equivoco, y revisando los ecoesquemas del que afecta a los cultivos leñosos, al mantenimiento de la cubierta, se va a aplicar, no sé si son un pago de unos 165 euros por hectárea por mantener cubierta, pero también controlarla cuando vaya a entrar competencia con el cultivo leñoso. Y en las prácticas generales de control de esta cubierta se ha planteado desde el Ministerio solo la siega mediante desbrozadora mecánica, pero no mediante pastoreo, lo cual deja fuera a olivares de montaña que no solo es la práctica general que utilizan, sino la única que pueden utilizar porque no entra maquinaria en esa pendiente. Entonces quisiera saber qué opinan los ponentes sobre esto, si es así o si se está discutiendo, se plantea alguna modificación de esto o qué. Yo la verdad que me encantaría contestarte, pero no tengo ni idea de ese tema. Sí, las razones que detrás son difíciles. Eso lo que van a tener que hacer es utilizar glifosato. Si no pueden meter ovejas, meterán glifosato. Es absolutamente increíble. Cuenta tú. Micro. No, simplemente por Marta. No. Ah, es que estaba... No, pero venga, ya que estáis, termina la idea y luego... No, lo que comentaba respecto al olivar, hombre, ya os daba las gracias y todo el tema que todo ha sido muy interesante. Muchas veces el ganadero se ve muy limitado a nivel económico para hacer todo lo que estáis planteando, esa es la realidad. Y también me da miedo el tema de los incendios, porque ahora con el tema de que las reforestaciones en zonas de incendio, eso está creando una desconfianza brutal y que nos va a ganar el intensivo, eso ya te lo digo yo. Al final esto es un negocio que perjudica al final a lo que el medio ambiente y el ecosistema, como está pasando con la PAC. Le contesto que has preguntado lo del olivar. Mi última información es, me han dicho, Marta, no metas las ovejas en el olivar, si las tienes, sácalas, porque has pedido el ecológico y está prohibido, pero a final de invierno y principio de primavera puedes controlarlo mediante desbrozar o que se lo coman a diente. A mí. Perdón. Yo no soy
No, he sido yo, que le doy un poco. Ah, es ahí por ahí. Lo que quiero decir que me ha alegrado verlo, bueno, ya te estás limitando y al final será o cero o lo que sea, pero te comento que ya se está escuchando eso que tiene más sentido, porque todo está siendo súper absurdo y los ecoesquemas están siendo una tomadura de pelo, que bueno, en fin. Ahora, Mari Carmen, por favor. Solo por puntualizar lo que estaba diciendo este chico, es verdad que en el último borrador de preguntas y respuestas del Ministerio sobre ecoesquemas, en el caso de la gestión de las cubiertas vegetales en cultivo leñoso, te ponía qué prácticas estaban permitidas y hubo una instrucción hace poco diciendo que se podría permitir incluso el uso de fitosanitarios en el caso de que hubiese una plaga en el olivar. Y en el último, a la pregunta en concreto que se hizo al Ministerio, y está publicado el manual de preguntas y respuestas sobre los distintos ecoregímenes, que ahora se llaman ecoregímenes, a la pregunta ¿puede hacerse mediante pastoreo? La respuesta ha sido tajante y es no, porque compacta el suelo. Entonces, claro, a todos los que vemos estas cosas decimos, madre mía, qué respuesta, porque entonces ¿qué pasa? ¿Que en los pastizales deberíamos de prohibir el pastoreo porque compacta el suelo? Entonces uno empieza a hacer otras indagaciones. Y yo simplemente aclararos ese punto en concreto de esa puntualización. Y con respecto a la mesa, simplemente quería deciros que me ha encantado, pero que hay que tener una visión global de todos los aspectos. Por ejemplo, el que hablaba de fauna solamente silvestre y ponía Cabañeros o Monfragüe está como está porque tiene una despensa natural alrededor, que es todo el sistema de esas que encuentra en Extremadura para el mantenimiento de las necrófagas, por ejemplo. Entonces tenemos que ver qué pasa más allá de los espacios protegidos. Y con respecto a si hubiese solamente animales silvestres, ¿qué pasaría con el aumento de población tan grande que hay? Tenemos que ir a sistemas que mantengan un equilibrio en cuanto a producción de alimentos y sostenibilidad. Entonces, a mí me gustaría que todas esas cosas se tuvieran en cuenta. Y con respecto al escarabajo pelotero, yo estoy muy preocupada con eso, tremendamente. De hecho, mañana cuando tenga la oportunidad pondré muchas también porque me preocupa mucho ese tema. Pero siempre pienso que no acordamos solamente de la ivermectina en el caso de los escarabajos, pero es que hay un montón de sustancias más, como todos los glifosatos, que se están echando fuera y que no nos acordamos de ellos. Entonces, cuando yo veo territorios arrasados, cuando hay cambios de cultivo de un sistema por otros sistemas totalmente que cambia el 100%, ahí no solamente no hemos cargado el escarabajo pelotero, hemos cargado todo el ecosistema. Entonces, y ya no solo eso, sino que no hemos cargado ese ecosistema y a lo mejor hemos puesto la plantación de un cultivo que a lo mejor va a utilizar muchos nitratos. Por eso deberíamos de tener una visión global, solamente eso. Bueno, yo quería responderte que claro, es verdad eso de que hay que tener en cuenta el balance entre la productividad y la cantidad de animales que haya pastando en los sistemas silvestres, pero claro, al final nosotros no tenemos en cuenta que en un escenario en el que realmente esto estuviera lleno de animales silvestres, que es con lo que queremos comparar la ganadería extensiva, la productividad del pasto, bueno, mejor dicho, el aprovechamiento de los pastos da lugar a que las densidades de los animales sean mayores. O sea, en un escenario en el que se permita la migración, como se ha hecho durante muchos siglos con la transhumancia, y que de hecho se especula que esas vías transhumantes también son herencia de lo que antes eran los movimientos de los herbívoros silvestres que cruzaban el país de norte a sur especialmente, con esos movimientos consigues mantener una productividad mucho más alta, un aprovechamiento mucho mejor, porque usas la complementariedad estacional de unos lugares en verano y otros en invierno, y puedes mantener cargas más altas. Y precisamente el tema de que en muchos parques nacionales se esté abriendo sobreabundancia de los herbívoros, porque está pasando, pues probablemente es un tema que en una situación silvestre no se daría, porque la migración podría mantener esas altas cargas de animales silvestres incluso mayores.
Bueno, yo sintiéndolo mucho, siempre es mejor quedarse con un poquito de ganas de hablar entre nosotros sobre el tema, que quedar saciados, pero vamos a dar por cerrada la mañana, puesto que según el programa a las 3 tenemos que estar aquí de vuelta para continuar con el congreso. Solo recordaros, bueno, que en la cafetería dan de comer bastante bien y que durante la hora de la comida van a seguir puestos los pósters en la carpa que se pueden ir a visitar. Sí. Y simplemente otro comentario, en los pósters hay una serie de fichas de buenas prácticas que os invitamos a que hagáis una valoración sobre ellas, que estamos intentando pues, recoger opiniones sobre si las veis como prácticas interesantes o no interesantes en función de vuestra experiencia. A las 3 nos vemos aquí. Muchas gracias.